Buenos días. Vamos a ver la libertad como autonomía. Sería la última dimensión de la libertad que vamos a tratar. Hemos visto la libertad externa negativa y positiva, la libertad interna negativa. La libertad como autonomía sería la libertad interna positiva, porque no es suficiente ser independiente, que no me coaccionen, sino también con esa libertad tendré que hacer algo, tendré que tomar decisiones, ¿vale? No me coaccionan, soy libre, no siento la presión exterior, ya, pero ¿y ahora qué decisión debo tomar? La autonomía significa que me doy a mí mismo la ley. Lo contrario de autonomía es heteronomía. Auto, yo, nomos, ley. Autonomía es una palabra bastante corriente. Hablamos de Universidad Autónoma de Madrid, comunidad autónoma, autonomía de vuelo, un trabajador autónomo y heteronomía. Truco pues para acordarse, homosexual, heterosexual. Por lo tanto, heteronomía significa que otro me da la norma, la ley. Pensar en un trabajador autónomo. Un trabajador autónomo no tiene jefe. ¿Eso quiere decir que hace lo que le da la gana? Pues no. Si llega tarde al trabajo 7 días seguidos, a lo mejor al final de la semana se encuentra que tiene que cerrar la empresa. Y además a un jefe a lo mejor le puede engañar. Uy, es que ha habido un problema en el metro, es que el niño se me ha puesto enfermo y he tenido que llevarlo al médico. Ya, pero si yo soy mi propio jefe, no me puedo engañar a mí mismo. La autonomía y su opuesto, heteronomía, son términos desarrollados por Kant en su Ética. Ya sabemos quién es Kant, un filósofo de la Ilustración, y cuidado, cuando él habla de heteronomía, está hablando de que otro me da las normas, pero ese otro puede ser tanto mi familia como mis amigos. Si mi padre me dice a casa a las 10 y mis amigos me dicen pasa de lo que diga tu padre y yo obedezco a mis amigos, estoy siendo igual de heterónomo. La heteronomía puede ser el Estado, la sociedad, pero cuidado también la psicología. Si yo hago lo que me da la gana, lo que dicen mis apetitos, también estoy siendo heterónomo. ¿De acuerdo? La heteronomía y la autonomía tienen su antecedente en Rousseau, filósofo ilustrado que ya hemos visto. Y ya vimos que para Rousseau la libertad consiste menos en hacer su voluntad que no estar sometido a la voluntad de los otros. Consiste en no someter la voluntad de los otros a la nuestra. Eso es la libertad. No consiste, por lo tanto, en algo lo que me da la gana, sino en no estoy dominando a los otros. Para Kant, el ser humano es libre cuando se obedece a sí mismo. Por lo tanto, cuidado, no lo que le da la gana, sino cuando se da a sí mismo una ley que obviamente obedece. Pero esto no es fácil porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestros apetitos, por nuestras ganas, por nuestras emociones. Por lo tanto, solo cuando obedezco soy libre, aunque parezca una contradicción. Según Kant, si un ser divino viniera y me ordenara algo, yo que soy racional, debería ser capaz de saber si este ser divino me está mandando a hacer algo que es racional o no, que es justo o no, que es sensato o no. Y si yo tengo esa capacidad para tomar ese tipo de decisiones, no me hace falta que un ser divino me diga lo que debo hacer o no debo hacer. Podemos entender que para Kant lo que caracteriza al ser humano es la libertad. Ya hemos visto que para otros autores lo que diferencia al ser humano del resto, animales y cosas, es la libertad. La libertad del ser humano es lo que le confiere la dignidad. Según Kant, el resto de los seres puede ser medios para un fin, pero el ser humano es el único fin en sí mismo. Y justamente no debemos utilizar a los demás, pero tampoco a uno mismo, como un medio para un fin. Entonces,
lo que da dignidad al ser humano es su libertad. Y solo soy libre cuando me doy a mí mismo una ley. ¿Y cómo sé yo que lo que me estoy imponiendo a mí mismo es una ley? Bueno, pues para Kant en esto podemos utilizar el imperativo categórico, obviamente el imperativo categórico kantiano. Bien, si lo ponemos un ejemplo, esto es más fácil. Supongamos que yo mañana tengo un examen, no me lo he podido preparar, lo llevo fatal y me empiezo a plantear si es ético o no copiar. Obviamente no lo es, pero vamos a ver si se nos plantea el problema. Se me plantea el problema ético. A lo mejor no se me plantea, me da igual, voy a copiar y me importa un pie. Ya está, vale. Pero si yo tengo esa duda, me planteo qué pasaría si yo copiara. Para Kant, para saber si algo es ético o no, tengo que convertirlo en ley universal, como la ley de la gravedad. Siempre, en todas partes, el lunes, el martes, por la mañana, por la tarde y demás. ¿Qué pasaría si todo el mundo copiara siempre? Vale, pensar un poco. Paro el vídeo, pienso un poco y cuando ya lo haya pensado, vuelvo a encender el vídeo. Vale, nos encontraríamos con un problema, ¿no? Si todo el mundo llegáramos a un examen pensando copiar del otro, nos encontraremos con el problema de quién copiamos. Porque además tampoco me digáis voy a internet, ya, pero es que en internet también han copiado. ¿Pero a quién han copiado? ¿Vale? Sería imposible. No se puede copiar todo el mundo. A ver, esto lo podéis ver en miles de ejemplos, ¿no? Yo pretendo saltarme el semáforo. ¿Qué pasaría si todo el mundo se saltara los semáforos? Pues que sería absurdo, no pondríamos semáforos. ¿Qué pasaría si todo el mundo mintiera siempre? Pues que ya no sería válido hablar, porque si todo el mundo miente siempre, ¿vale? Si yo me planteo, bueno, es que esta vez, solo excepcionalmente, voy a mentir, es una mentira piadosa, lo convierto en ley universal. ¿Qué pasaría si todo el mundo mintiera siempre? Pues obviamente sería ridículo. Sería ridículo porque ya no habría conversación, ya no habría comunicación. Oye, quedamos mañana a las 5, pero ya sabes que todo el mundo miente. Oye, ¿te apetece tomar un té? Pero ya sé que todo el mundo miente siempre, o sea que no te estoy ofreciendo un té, ¿vale? Así que lo convierto en universal, eso es el imperativo categórico, veo si es coherente, me voy a encontrar con cosas absurdas de ese tipo y entonces veré si es ético o no. El imperativo categórico, que obviamente no hace falta que os aprendáis, dice obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Una máxima es una obligación mía que lo convierto en universal. Y si veo que es coherente, veré que entonces habría que aplicarlo. Es lo que se llama la consistencia, que no haya contradicción. En el fondo normalmente hay contradicción. Yo me quiero saltar el semáforo, pero que nadie se salte el semáforo. Yo quiero copiar en el examen, pero que nadie copie. Porque claro, yo quiero copiarte a ti, pero de alguien tengo que copiar. Yo quiero no pagar impuestos, pero que el resto pague los impuestos. Estoy siendo inconsistente. Por ejemplo, plantearos, ¿sería deseable un mundo donde nunca jamás nadie matara a nadie? Obviamente eso no es inconsistente, por lo tanto, según Kant, sería adecuado. Si Kant considera el problema de la libertad en la ética, Rousseau lo hace en la política. Y ya vimos que, en principio, para Rousseau, cómo sería ese pacto social que él proponía, que no era el pacto social de Hobbes ni el de Locke, en el que yo no pierdo la libertad. Y no pierdo la libertad ¿por qué? Porque al asociarme con todos los demás, por lo tanto, sigo siendo tan libre como antes, porque no hay unos que ganen y otros pierdan. No hay, por lo tanto, tus intereses y mis intereses. No es una cuestión de llegar a un acuerdo entre la libertad y la autoridad, un poquito más de autoridad, un poquito menos de libertad. No, justamente no son dos aspectos opuestos. Hemos visto que se es más libre cuanto más se obedece. Lo hemos visto en los griegos. Doy una ley,
para cumplirla, no para incumplirla, obviamente, pero obviamente es una ley que me he impuesto a mí mismo. Si me la he impuesto a mí mismo, será para cumplirla. La solución ya hemos visto que es que el ser humano sea racional, que no nos dejemos llevar por nuestros intereses, nuestros apetitos, sino que pensemos en aquello que es bueno para todos. Lo que es bueno para mí es bueno para todos. Esto es como en las ciencias, 2 más 2 es igual a 4, para mí, para ti, para todos. El problema en política es que solemos oponernos por nuestros intereses. Yo quiero algo que te estoy quitando a ti, ya, pero si en vez de pensar cuáles son tus intereses y cuáles son mis intereses, pensamos en lo que es bueno para todos, independientemente que seas tú o yo, entonces a lo mejor podemos resolver cuestiones políticas. ¿De acuerdo? Ya vimos que podemos dudar si vivimos en una auténtica democracia cuando vemos que la gente se está peleando por sus intereses personales y no piensan en lo que sería bueno para todos. Y ya vimos que lo de la voluntad general, pues posteriormente tiene sus problemillas. ¿Por qué? Porque puede venir alguien, ¿no?, un dictador, y decir que él puede pensar por todos, porque no es necesario consultarnos, dado que si todos al razonar razonamos igual, él puede, por lo tanto, tomar las decisiones como cualquier otro. Pero ya sabemos que las teorías del contrato social fueron muy importantes para la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y posteriormente en la Revolución Francesa y en la Comuna de 1870. Conclusiones. ¿Realmente se opone tanto la libertad externa a la libertad interna o se condicionan mutuamente? Lo que vamos a ver es que se condicionan mutuamente. Para que nuestra exposición fuera un poquito más clarita, lo hemos separado. Pero ya decía al principio que la libertad no es una tarta que podemos hacer partes. ¿De acuerdo? A ver, ¿de qué me sirve a mí una libertad exterior si interiormente no soy libre? Si tengo libertad para tomar decisiones, por ejemplo, políticas, pero no tengo la capacidad de tomar decisiones, lo tengo un poquito difícil. Hay un autor, Erich Fromm, que escribió un libro que se llama El miedo a la libertad y nos dice que los seres humanos, por mucho que digamos queremos ser libres, tenemos miedo. Pensar todos los trucos que hacemos los seres humanos para acabar siendo esclavos. Esclavos de una hipoteca que voy a pagar 20 años, esclavos de una relación amorosa, esclavos, por ejemplo, de una adicción, decíamos, a las drogas. Entonces, todos los trucos que nos buscamos los humanos para no ser libres. ¿Por qué? Porque libertad conlleva responsabilidad y es, en principio, más cómodo, digo en principio, cuidado, que el responsable sea otro. Digo en principio, porque si yo soy responsable puedo cambiar las cosas. Si el culpable es otro, lo tengo muy complicado, porque depende del otro y no depende de mí. Dostoyevsky decía: solo hay una cosa que los hombres quieren más que la libertad, la esclavitud. Y obviamente no estaba hablando de la esclavitud impuesta, sino la esclavitud que nos buscamos. Entonces, si la libertad externa de poco nos sirve sin tener libertad interna, al revés, tener mucha libertad interna y no tener nada de libertad externa, pues por mucho que dijeran los estoicos, esto de ser libre en la cárcel, esto de yo me voy a mi torre de marfil y bueno, no hay libertad, pero yo estoy bien en mis mundos, pues tampoco parece que sea muy recomendable. Bien, ¿dónde está el fallo? ¿De acuerdo? El fallo, según un señor que se llama Marx, del que ya sabemos un poquito, ¿no?, era que consideramos que la libertad es como si fuera una propiedad. A ver, la propiedad privada es un derecho y es un derecho un poquito complicado. Es un derecho un poquito complicado porque justamente la propiedad privada priva al otro.
Si yo me compro 100.000 pisos en Madrid, estoy privando a un montón de gente que no tengan acceso a la vivienda. Si yo compro todas las reservas que hay de harina, estoy privando a un montón de gente que pueda hacer pan. Así que la propiedad privada es problemática. A ver, doy un poquito vuelta atrás porque me he saltado un punto, lo siento, y es que partimos de un problema, y es los análisis que hemos visto de los filósofos modernos, que pretenden pensar que el individuo es al margen de la sociedad. Ya hemos visto todas estas teorías del contrato social, donde se piensa que un individuo se plantea si le interesa o no le interesa entrar en sociedad, calcula, hace sus pros y sus contras, hace un cálculo y decide que sí. A ver, esto de que el individuo está al margen de la sociedad no ha pasado nunca, ni siquiera. O sea, los primates vivían juntos. En un periódico, El País, apareció que un pueblo perdido del Amazonas había contactado por primera vez con el hombre y se lanzaron todos, ¿vale? Incluso los, entrecomillados, pueblos salvajes, los pueblos primitivos, entrecomillado, porque a saber si son salvajes o primitivos, más salvajes o más primitivos que nosotros, viven en sociedad. No existe el individuo fuera de la sociedad. Ya hablamos que ni siquiera existen los niños salvajes esos que se recogen, son un producto social. Por lo tanto, no existe tal cosa. Por eso vamos a Marx, que consideraba que lo importante es el individuo en la sociedad y no somos algo al margen de la sociedad. Vuelvo entonces al problema de la propiedad privada. Tendemos a pensar que nuestros derechos son como la propiedad privada, que es una tarta que si yo me quedo un cacho más gordo te estoy quitando un cacho a ti. Vale, pensemos que los derechos no son así. Mi libertad de expresión no te impide tu libertad de expresión. Mi derecho a participar en política no te impide tu derecho a participar en política. Mi derecho a tener una sanidad pública no te impide, ¿de acuerdo? Al contrario, ya vimos en el caso de Rousseau que es al revés. A mí, personalmente, me conviene que tú vayas al médico y tengas un tratamiento. Si tú vas al médico y tienes un tratamiento, yo estaré más sano. Pensar en el derecho a la educación, que mi compañero se eduque me impide a mí educarme, no, al revés, es justo al contrario. Si yo estoy en un ambiente culto, con gente educada, con gente interesada, con gente crítica, eso me ayuda a mí, no me lo están quitando, ¿de acuerdo? Mi derecho a la participación política es porque tú tienes derecho. Que yo vaya a votar no te impide a ti votar. Es que si yo solo fuera a votar, ya no servirían las elecciones para nada. Entonces, es justo al contrario. Vamos a terminar con un señor que se llama Bakunin. Es un anarquista. Y Bakunin afirmaba que no es que mi libertad termine donde empieza tu libertad, sino que dice, como vamos a ver, que mi libertad justamente empieza donde empieza tu libertad. No soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. La libertad de otro, lejos de ser un límite o la negación de mi libertad, es al contrario su condición necesaria y su confirmación. No me hago verdaderamente libre más que por la libertad de los otros. Pensar, por ejemplo, ¿a mí qué más me importa las condiciones laborales de la gente en China? Pues te importa mucho. Porque si la gente en China no tiene derecho a vacaciones y no tiene derecho al descanso y no tiene condiciones de trabajo adecuadas y no tiene derechos, por ejemplo, a una pensión, etcétera, se les puede pagar menos y las empresas españolas se irán a China. Si yo lucho para que en China tengan buenas condiciones laborales, podré tener trabajo, porque no se irán las empresas a China. Por lo tanto, los derechos de los demás es lo que me permite a mí tener derechos y las libertades de los demás es lo que me permite a mí ser libre. Y con esto hemos acabado el tema de la libertad.